Estamos ya en la última parte o el último sermón, ¿no es cierto?, de esta serie titulada Idolatría. Así que ya con esto estamos concluyendo esta serie, ¿no es cierto?, para la próxima semana comenzar con otra serie basada en el libro de Santiago. Y vamos a compartir hoy día la palabra. Yo le voy a pedir que busque ahí en 2 de Reyes capítulo 5. Vamos a leer el capítulo completo. Y vamos a hablar hoy día acerca del éxito, ¿ya? Vamos a ver a través de este pasaje la forma en que Dios trata, ¿no es cierto?, con el éxito, y cómo también obviamente nos va a servir a nosotros en el tratamiento que nosotros podamos tener precisamente con el éxito también. ¿Lo tiene por ahí? 2 de Reyes capítulo 5, de los versículos 1 al 27, dice así: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y le hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarlo: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán, se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y, presentándose ante el hombre de Dios, le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En este caso, persistió Naamán: permita usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. ¿Puedes irte en paz?, respondió Eliseo. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia cuando Giezi, el criado de Eliseo, nombró hombre de Dios, pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le ha aceptado nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como el Señor vive.
Así que Giezi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Giezi dijo: mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3.000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 6.000, respondió Naamán, e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giezi. Al llevar a la colina, Giezi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giezi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giezi?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giezi. Eliseo replicó: ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se les pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Le invito a que podamos orar. Gracias, Dios, te damos por tu bondad, por tu amor. Gracias por permitirnos compartir de tu palabra, Señor. Gracias por permitirme, Señor, también compartir de tu palabra con mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando no tan solo, Señor, lo que yo vaya a decir, sino que también nuestros corazones y nuestras mentes para atender, Señor, tu palabra, Señor, lo que tú quieres decirnos, Señor, a nosotros, Señor, tu pueblo, Señor, tu iglesia. Te pedimos, Señor, tu dirección para este momento a través de Jesús. Amén. Ya hemos hablado durante las semanas anteriores precisamente acerca de la idolatría en distintas áreas. Y no está de más recordar que precisamente cuando se hablaba acerca de la introducción, que uno tiende a pensar o tiende a ver el tema de la idolatría, o tiende a imaginarse, ¿no es cierto?, estos pueblos antiguos que adoran ídolos, que adoran, ¿no es cierto?, estatuas, etc. Pero a medida que hemos ido pasando el tiempo, a medida que hemos ido pasando los sermones, nos hemos ido dando cuenta que las sociedades actuales pueden levantar cualquier cosa, ¿no es cierto?, precisamente como un ídolo. Y es a través de eso que hemos podido ver, ¿no es cierto?, como el sexo puede ser levantado como un ídolo, como el trabajo, como el dinero, como el poder. Todo, ¿no es cierto?, de alguna forma nosotros podemos terminar idolatrándolo, o bien absorbiendo precisamente nuestras vidas y entregándole nuestras vidas a estos potenciales ídolos. Sin embargo, como les decía, hemos podido ver que las sociedades actuales, a pesar que muchos no adoran estatuas, se han levantado otro tipo de ídolos, como los que precisamente hemos revisado. Y tenemos que darnos cuenta que tanto las sociedades actuales como las sociedades antiguas tienen mucho que ver o tienen mucha relación en la forma que se enfrentan a la idolatría. Timothy Keller, precisamente en el libro que se llama Dios es falso, dice: los paganos en la antigüedad no andaban tan descabellados cuando representaron prácticamente todas las cosas como dioses. Tenían dioses del sexo, dioses del trabajo, dioses de la guerra, dioses del dinero, dioses de las naciones, etc. Pero el simple hecho de que todo aquello que gobierna y actúa como una deidad en el corazón de una persona o en la vida de un pueblo puede ser un dios, si algo se convierte en más fundamental que Dios para nuestra felicidad, nuestra razón de vivir, nuestra identidad, es que esto precisamente se ha vuelto un ídolo. Y es así como hemos visto como el sexo muchas veces nos quita el lugar de Dios, como el poder nos quita el lugar de Dios, y precisamente como el dinero nos quita el lugar de Dios. Y hoy día vamos a hablar precisamente acerca, en este cuarto sermón, vamos a hablar acerca de la idolatría y cómo precisamente el éxito en nuestras vidas, esta vida tratando de ser exitosos en la vida, precisamente nos puede quitar el lugar que Dios le pertenece y nos puede consumir la vida tratando de buscar el éxito en nuestras vidas. Pero, ¿qué es éxito? ¿Ya? Un programa de los 80, podrán decir, ¿no es cierto? Lo primero que se nos viene a la mente. Dice: el éxito es una palabra que tiene muchas definiciones. Una de las más usadas tiene que ver con una imagen, con un estereotipo. Se piensa que la persona exitosa es aquella que tiene todo: belleza, un cuerpo envidiable, un estilo de vida sofisticado, lleno de viajes, casas, automóviles de lujo, etc. Y a pesar que no sea esa la definición para muchos de nosotros, porque otro tema particular es que el éxito
podríamos hacer una encuesta acá y nos vamos a dar cuenta que en cada uno de nosotros hay una opinión distinta de lo que significa éxito. Pero sin embargo, esto que yo les decía, este estereotipo, esta forma de ver la vida, de enfrentarnos a la vida, es precisamente lo que el mercado nos vende como éxito. Es precisamente, ¿no es cierto?, lo que la publicidad, lo que los medios, lo que las redes sociales nos venden como éxito. Y muchas veces podemos vivir una vida de apariencia y nos consume la vida tratando de aparentar frente a otros, mostrándonos precisamente como exitosos. Y es precisamente esta imagen la que se nos vende en la sociedad actual. Pero podemos hilar más fino, porque el éxito no solo puede ser perseguido y anhelado en la sociedad no cristiana, sino que también podemos vernos tentados, inclusive en el ámbito ministerial, a perseguir el éxito como un fin, por ejemplo, en nuestras iglesias, vernos como una iglesia exitosa, en nuestros ministerios, vernos como un ministerio exitoso, ¿no es cierto?, y aparentar frente a los demás. Entonces podemos decir que el éxito se convierte en algo tan personal que podemos tener distintas definiciones de lo que significa éxito. Podemos ver, ¿no es cierto?, distintos significados acerca de lo que significa éxito. Para muchos el éxito puede estar en un buen trabajo, para otros el éxito puede estar en los logros que puedan desarrollar en la vida, para otros pueden estar, ¿no es cierto?, en las compras que puedan hacer en la vida, para otros puede tener que ver con su título, con su carrera, etc. Distintas formas de ver el éxito. El problema es que frente al anhelo de éxito podemos estar dispuestos a sacrificar todo lo que tenemos, y como ahora vivimos en una sociedad de consumo, podemos sacrificar inclusive lo que no tenemos. Si en los tiempos del Antiguo Testamento muchos reyes estuvieron dispuestos a sacrificar precisamente a sus hijos en el fuego del dios de moda, hoy día nosotros también podemos estar dispuestos a sacrificar nuestra vida frente al ídolo del éxito. Y los ídolos, ¿no es cierto?, antiguos eran tan sanguinarios, pero precisamente las demandas de hoy, de los ídolos que levantamos hoy día, también son sanguinarias. Y muchas veces nos exigen la vida por mantener una imagen, por mantener, ¿no es cierto?, un estatus, por mantener, ¿no es cierto?, o por desear algo que no logramos alcanzar y gastarnos la vida por perseguir algo que a lo mejor nunca vamos a alcanzar. En la lectura bíblica del sermón, o de hoy día, vamos a ver 3 puntos. El primero tiene que ver con el éxito de Naamán. El segundo tiene que ver con la humillación o un buen remedio para el orgullo, yo le puse, que es precisamente esta humillación como un buen remedio para el orgullo y para el pecado del éxito. Y el tercer punto, vamos a hablar acerca de la tentación. El contexto histórico del pasaje, los que hemos estado en la escuela dominical nos vamos a dar cuenta que precisamente el contexto histórico que desarrolla esta historia, esta historia de Naamán y Eliseo, es precisamente previo a que Samaria fuera, o que el reino del norte de Israel desapareciera. ¿Ya? Durante mucho tiempo, Asiria, que era el gran imperio, no confundir con Siria con lo que estamos hablando acá, el gran imperio de ese tiempo, que empezaba a avanzar y empezaba, ¿no es cierto?, a atacar ciertas naciones y empezaba a derrotar las naciones alrededor. Y Siria, que es precisamente donde Naamán era el jefe del ejército, había transado este poder y ya estaba de parte del gran imperio que se estaba desarrollando en ese tiempo. Precisamente el pasaje de Eliseo es previo a que el Israel del norte, donde Eliseo desarrolla su ministerio, desaparezca por completo, a causa del pecado que la nación estaba viviendo, que era básicamente alejarse de la ley de Dios. Y sin embargo, Siria había sido un constante enemigo de Dios. De hecho, esta no era la primera vez que a lo mejor que peleaban, sino que había otras disputas y a través del tiempo se habían desarrollado muchas guerras entre medio contra Israel y contra las naciones alrededor. Vamos con el primero, el éxito de Naamán. Los primeros versículos del capítulo dan bastante información acerca de Naamán. Mire, fíjese en el versículo 1 del capítulo 5 que estamos viendo. Primero nos dice que era un hombre de mucho prestigio. Dice que gozaba del favor del rey. Mediante él, el Señor había conseguido victorias para su país y era precisamente un soldado valiente. Ya esa es la imagen que nos da los escritores del libro de Reyes acerca de Naamán. Pero a través del pasaje que estamos leyendo nos damos cuenta de otras verdades. El versículo 18 dice: y cuando mi señor el rey, está hablando Naamán, vaya a adorar al templo de Rimón y se apoya de mi brazo, el rey en las ocasiones formales
en las ocasiones formales de gobierno, precisamente se apoyaba del brazo de Naamán. Entonces podríamos inferir que en cierta forma Naamán no solamente era el jefe del ejército del rey de Siria, sino que también era una especie como de primer ministro. Gozaba del favor del rey, el rey se podía apoyar en él, era valiente, y más encima el versículo nos dice que el Señor le había dado victorias a su país. O sea, era un héroe nacional el tipo, porque mediante él, ahora hay que verlo desde la perspectiva de los escritores del libro de Reyes, que para ellos, ¿no es cierto?, todo el universo está gobernado por Dios, pero para los sirios, Naamán, el éxito no pertenecía a Dios, ¿no es cierto?, al Dios de los israelitas, sino que pertenecía a Naamán. Naamán había sido un héroe nacional, había ganado muchas batallas para su pueblo y precisamente había encontrado la paz para su nación. El punto es que hasta ahí todo bien en la vida de Naamán, pero al mismo tiempo los escritores nos muestran que hay algo raro en Naamán. Y nos dicen, ¿no es cierto?, después de que nos dicen, oye, este tipo es exitoso, este tipo, ¿no es cierto?, goza del favor del rey, dicen, pero tenía lepra. Si bien la lepra fue una de las primeras enfermedades descritas en el mundo antiguo y caracterizado por cambios muy severos en el aspecto físico de los enfermos, las manchas, los tubérculos, las lepromas daban a la cara un aspecto de león, por lo cual la enfermedad se llamó también leonina en algunos casos. Y también en algunos otros casos también había hipertrofia dérmicas y subdérmicas, semejando la piel de un elefante, y también se llamó elefantasis. La enfermedad se caracterizaba por su evolución crónica, progresiva y habitualmente por su incurabilidad. Entonces teníamos este tipo que era exitoso, pero que socialmente era un enfermo. Estaba enfermo de lepra. No era una enfermedad, ¿no es cierto?, que estuviera dentro de él, a lo mejor con, no sé, como una gastritis, alguna cosa rara, sino que era una enfermedad que se demostraba visiblemente. Entonces el tipo donde caminaba, a pesar de ser exitoso, era también el leproso. Ahora, debemos mirar al leproso Naamán, no desde la perspectiva del pueblo de Israel, donde había una exclusión para los leprosos. Pero ojo, que había una exclusión simplemente para los casos severos. No era que todos los leprosos, ¿no es cierto?, fueran excluidos del pueblo, sino que cuando alguien encontraba ciertas manchas en la piel, eso es lo otro, que también la lepra, se encerraba toda la enfermedad de lepra, todas las enfermedades que tenían que ver con la piel. Entonces cuando alguien encontraba una mancha en su piel, lo que tenía que ir a hacer era consultar al sacerdote. El sacerdote lo observaba, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que dice Levíticos 13, veía si la enfermedad era muy grave. Si era muy grave, lo aislaba por 7 días, lo dejaba ahí, ¿no es cierto?, en otros casos por 40 días, y luego lo volvía a examinar y podía ver si había sanidad o no. Entonces, tenemos un tipo que es exitoso. Sin embargo, parece que el pueblo sirio no tenía tanta restricción como en el caso del pueblo de Israel. Entonces, desde la perspectiva del pueblo sirio, con todas las características que se nos dan de los primeros versículos, podemos darnos cuenta que la posición de Naamán era bastante de éxito, estaba frente a un tipo exitoso, que gozaba de prestigio entre los suyos, pero sin embargo, de igual forma, era leproso. Y una enfermedad que, querámoslo o no, lo marcaba socialmente. Naamán seguramente se sentía superior a los demás, él era el jefe del ejército con bastante prestigio. Siria ya estaba del lado del imperio asirio que estaba conquistando la mayoría de las naciones alrededor, así que no era cualquier jefe de ejército, sino que jugaba un papel fundamental en la historia de su país. El texto también nos indica que el Señor le había dado victoria, porque por medio de él había dado, dice la versión 60, Jehová salvación a Siria. Y qué extraña situación. El tipo que le había dado salvación a su país no podía salvarse a sí mismo. No podía sanarse a sí mismo. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Qué ironía, y el texto está lleno de ironía. Después lo vamos a ver más adelante. Qué ironía que el tipo que había dado salvación, que había dado paz a su pueblo, que era tremendamente exitoso, no podía salvarse a sí mismo, no podía sanarse a sí mismo. Ahora, Naamán no solo era exitoso, sino que el texto también nos muestra que le gustaba tener el control de la situación. ¿Por qué le gustaba tener el control de la situación? Porque cuando él va a presentarse al rey para pedirle esta carta a Israel, para ir a Israel, ¿no es cierto?, y pedir su sanidad, ¿qué es lo que lleva? Dinero.
Lleva monedas de plata, monedas de oro y ropa. Porque él pensaba que como él era exitoso, como se trataba así la gente, él también podía tratar así al Dios de Israel. Él podía comprar su sanidad. Ahora Naamán, no solo que este tipo que era admirado por los demás, el versículo también nos muestra su actitud frente a los demás. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 11 estamos haciendo una especie de perfil psicológico de Naamán. En el versículo 11 nos damos cuenta que Naamán se enoja. ¿Y por qué se enoja? Porque Eliseo no había salido personalmente a verlo. O sea, tenemos un tipo que es exitoso, que goza de mucho prestigio, que tiene mucho dinero, que él piensa que con el dinero él puede comprar ciertos favores, comprar ciertas situaciones, y también piensa que todo el mundo gira alrededor de él. Entonces cuando él va a la casa de Eliseo no está ahí, no sale a buscarlo, sino que manda un criado. Dile, oye, anda a decirle a este tipo, ¿no es cierto?, que se vaya y se sumerja 7 veces al río Jordán. Y Naamán se enfurece, dice, en el versículo 11 dice, Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de las manos me sanaría de la guerra. Ahora, pese al éxito, había algo en lo que él no lo tenía tranquilo. Era precisamente su enfermedad. Pese al dinero, los logros, el éxito no estaba completo. Todos sus éxitos no le habían servido de nada, puesto que no podían superar su aislamiento social y su desespero emocional. Porque querámoslo o no, Naamán, a pesar de ser exitoso, era, entre comillas, un lisiado, era un enfermo en su nación. La actitud frente a esta posible cura fue de utilizar sus riquezas, su influencia, su éxito con el fin de lograr lo que hacía falta. Quizá habrá pensado que obteniendo la sanidad podría realmente disfrutar del éxito que él había obtenido. Porque a lo mejor Naamán no era feliz con todo el éxito que tenía, porque le hacía falta algo más. Y de hecho se muestra en su actitud. Cuando él escucha a esta muchacha israelita que era criada en su casa, lo primero que él hace es correr y contarle al rey de Siria. Y pedirle, ¿no es cierto?, que él pueda ir a Israel, que él pueda ir al Israel del norte y encontrarse con este tipo que era un profeta y que pudiera obtener su sanidad. Segundo, la humillación, un buen remedio para el orgullo. Qué extraña situación y qué irónica situación. Dios lleva a Naamán, un tipo leproso, al pueblo de Israel, donde la mayoría de las veces la lepra era considerada un castigo de Dios. Donde los leprosos, ¿no es cierto?, tenían un trato especial. Donde aquellos leprosos que tenían, ¿no es cierto?, una enfermedad más severa, eran totalmente aislados del pueblo, le ponían, ¿no es cierto?, campanas para que sonaran, y la gente se alejaba de aquellos que estaban enfermos para que no fueran contaminados. Qué irónica situación. Esto me llamó mucho la atención en el texto. Lo llamé algo así como el camino a la humildad de Naamán. El segundo bloque del texto nos muestra precisamente esto, cómo este tipo sumamente exitoso en su cultura, en su nación, es llevado a la humillación misma para recibir su sanación. En la historia, los sirios habían llevado cautiva a una muchacha del pueblo de Israel a la casa de Naamán. Y el versículo 3 dice, un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Una tremenda desconocida, que de hecho Keller en su libro Dios es falso nos dice, esta tipa aparece aquí y no aparece nunca más. No aparece su nombre, no aparece quién es. Comúnmente la gente importante de la Biblia aparece la descendencia, de quién es hijo, etc. Pero acá dice una muchacha israelita. Tenía la solución y tenía la respuesta que Naamán andaba buscando. Naamán va donde el rey sirio y este le da su peña para ir a Israel. Pero no solo eso, sino que le da una carta. Y la carta decía algo así. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro, 30 de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales, te la envío para que lo sanes de su lepra.
La respuesta del rey parece un poco ilógica, porque el rey como que lee esto y se arranca las vestiduras. Se arranca las vestiduras básicamente porque dentro del orden jerárquico sirio, quien controlaba el país era el rey de Siria. Por lo tanto, él tenía el poder para invocar a quien fuera y para llamar a quien fuera y que sanara a lo mejor a Naamán. Entonces ese era el concepto que tenía, ¿no es cierto?, el rey de Siria, y que precisamente lo dejó claro en la carta. Anda donde el rey de Israel, que tiene todo el poder, él puede sanar. Pero en Israel no funcionaban las cosas así. Entonces, lo primero que se hace el rey de Israel es rasgarse sus vestiduras para decir: oye, en realidad yo no soy todopoderoso, yo no puedo sanarse. Y lo que dice ahí, ¿no es cierto?, básicamente la versión 60 dice algo como romper conmigo, y en el original es como quiere buscarme algo, una querella. ¿Por qué razón? Porque si no lo sanaba, iban a entrar en conflicto. Entonces, para el rey de Israel pensaba que esta era toda una treta del rey de Siria para que precisamente entraran en conflicto nuevamente. Como te mando este criado, te mando este tipo para que tú lo sanes y tú no lo vas a sanar, bueno, entonces vámonos a la guerra. Pero sin embargo no era eso. La concepción siria del orden jerárquico era distinta. Lo que pasa después es que Eliseo se entera y le pide al rey que le envíe a Naamán. Aquí viene un punto muy importante a considerar. Para Naamán, la base de su sanidad estaba en la carta del rey, en el dinero que llevaba, en la ropa como recompensa que llevaba, y todo esto no es más que la representación de lo profundo que tenía en su corazón su éxito. Pensaba que esa era la solución para la enfermedad que la quejaba. Pero volviendo atrás, en el versículo 3 nos damos cuenta que lo que le pidió la muchacha israelita fue algo muy simple. Dijo: ojalá el amo fuera a ver a quién. Que fuera a ver al profeta. Era una instrucción súper fácil de cumplir. Pero sin embargo Naamán, ¿qué hizo? Preparó dinero. Dijo: esta cuestión, ¿no es cierto? Voy a ir donde el rey para que me entregue una carta y así voy a obtener mi sanidad. Timothy Keller, precisamente en el libro Dios es falso, dice: esta es la manera en que uno trata a todos los seres humanos importantes, hablando acerca de la manera en que Naamán trató precisamente el caso de su sanidad. Entonces, ¿por qué no tratar a Dios de la misma manera? Pero el Dios de la Biblia no es así. Naamán andaba buscando un Dios manso, pero este es un Dios sin domesticar. Naamán andaba buscando un Dios a quien se le pudiera imponer una deuda, pero este era un Dios de gracia, que hace que todos los demás tengan una deuda con él. Naamán andaba buscando un Dios privado, un Dios para este y aquel, pero no un Dios para todo el mundo. Pero este Dios es el Dios de todo el mundo, tanto si se le reconoce como si no. Lo que viene en adelante, ya lo habíamos adelantado un poco y fue una gran sorpresa. De los versículos 9 adelante dice lo siguiente: así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo, se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero al que le dijera: ve, zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedará limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. La concepción, ¿no es cierto?, de Naamán, él pensaba que era una especie de magia, ¿no es cierto?, que Eliseo le iba a hacer unos polvitos mágicos y él se iba a sanar. Y él dice, se enoja tanto, dice: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farpar no son mejores que todo el agua de Israel? Está diciendo: ¿acaso los ríos que yo tengo en mi nación, que Damasco era precisamente la capital de Siria, acaso los ríos que tengo en mi nación no son mejores que esto que tenga que zambullirme acá? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, usted no le habría hecho caso. Para nada más su sanidad tenía que ver con cierta complejidad, con cierta magia, con cierto misticismo. Y no le cabía en la mente que lo único que le pedía el profeta era que fuera y se zambulliera en el río. Así que Naamán, versículo 14, bajó al Jordán, se sumergió 7 veces según lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor.
Pero Eliseo respondió: tan cierto como vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Todo lo que consideraba Naamán que era necesario para su sanidad, todo lo que consideraba Naamán que era necesario para recuperar el prestigio social, era totalmente basura al lado de la gracia y misericordia de Dios. Lo que él pensaba que iba a ser tan complicado, resultó ser tan fácil. Y la exclamación, ¿no es cierto?, que hace Naamán: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. Qué tremenda lección nuevamente nos muestra la Escritura. Dios ve a todos por igual. Nuestro éxito, nuestros logros, nuestro dinero, títulos, tal cual diría el apóstol Pablo más adelante, no son nada comparado a la tremenda misericordia de Dios. Filipenses 3, del 4 al 9, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Filipo, dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Esto si lo extrapolamos a la vida de Naamán, podría decir: yo mismo tengo motivos para tener una gran confianza que voy a obtener mi sanidad. Porque tengo éxito, porque tengo logros, porque tengo dinero, porque tengo una recompensa, porque manejo las situaciones, porque gano el favor del rey. Pero sin embargo Pablo decía: yo tengo muchos motivos para tener confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Qué tremendo paso el de Naamán. El tipo que iba a Israel a buscar la sanidad de su vida, la sanidad física, y encontró sanidad para su alma. Qué tremenda misericordia de Dios y qué tremenda historia de la gracia de Dios. Si algunos pensaban que la gracia, ¿no es cierto?, con mucho movimiento, la gracia se desarrolla a partir del Nuevo Testamento, mentira. Aquí tenemos una tremenda historia de gracia. Un tipo que no se merecía sanidad, un tipo que no pertenecía al pueblo de Israel, recibe sanidad, ¿no es cierto?, de Dios, y no solamente recibe la sanidad física, cuando él se levanta, ¿no es cierto?, del río del Jordán y encuentra su piel que está blanca y está nuevamente sana, sino que encuentra sanidad para su alma, porque solamente el Espíritu Santo podría hacer, ¿no es cierto?, que Naamán exclamara estas palabras: que no hay ningún otro Dios fuera del Dios de Israel. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios ante todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a ustedes aceptar un regalo de su servidor. Tercer punto: la tentación frente a las recompensas. Lamentablemente, el capítulo no termina ahí. Podría haber sido, ¿no es cierto?, un tremendo capítulo, una tremenda lección si terminara ahí. Sin embargo, vemos que nos encontramos con tres personajes. Vemos a Naamán, ya hemos hablado de Naamán. Vemos a Eliseo, ¿no es cierto?, el profeta de Dios. Pero también vemos a Giezi, que era el criado de Naamán, o sea, el criado de Eliseo. Luego de la sanidad de Naamán, este inocentemente le ofrece una recompensa a Eliseo. Pero este no accede a esta. Qué espectacular lección. Eliseo, a la vista humana, quizás era tan exitoso como Naamán. Ya había traspasado su nombre en las fronteras. Pero sin embargo, él sabía que su poder, él sabía que su posición le pertenecía a Dios. Y el versículo 16 dice: tan cierto como vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a acceder a nada. Y por más que insistió Naamán, por más que le insistió Eliseo, pero toma acá no accedió a la recompensa. Sin embargo, el versículo 20 nos da cuenta que a la negación de Eliseo, en el corazón de su siervo creció el deseo por la recompensa de Naamán. Uno podría justificar a Naamán en cierta forma porque no era un creyente del Dios de Israel, porque a lo mejor en su cultura el éxito se manipulaba y se manejaba así.
Quizás el éxito, la manipulación, el exigir cosas poniendo algo a cambio era normal para Naamán, porque no sé, tenía una posición política importante. Pero en Giezi, el siervo de Eliseo, no era justificable. Esto nos muestra que cada uno de nosotros podemos vernos tentados a transar nuestros principios, tratando de justificar nuestras acciones. Versículo 21 al 24 dice: y así que Giezi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y le saludó respondiendo al saludo. Giezi dijo, miren lo que dice, mi amo me ha enviado con este mensaje. O sea, no solamente deseó y codició la recompensa de Naamán, sino que también mintió. Utilizó el nombre de Eliseo para conseguir lo que andaba buscando. Y aquí tenemos una tremenda frase, ¿no es cierto?, que muchas veces que el fin justifica los medios. Para Giezi eso estaba pasando. El problema es que muchas veces para nosotros pasa lo mismo. Porque el fin, que es el éxito, que es el aparentar, que es buscar, ¿no es cierto?, cierta importancia frente a los demás, muchas veces justifica los medios. Y Giezi, que era el siervo del hombre de Dios, como dice la Biblia, no estuvo ni ahí con transar sus principios. Deseó en su corazón, mintió, usurpó la identidad de Eliseo por obtener lo que él quería. Es muy cara dura este tipo. Dice, 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas. Había una petición loable, pero que era mentira. 3,000 monedas. Por favor, le dice Naamán, 3,000 monedas muy poco, llévate 6,000. E insistió que las aceptara. Yo creo que no insistió mucho, así que las aceptó. Echó entonces las monedas en 2 sacos, junto con las mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giezi. Al llegar a la colina, Giezi tomó los sacos, los guardó en la casa, y después despidió a los hombres y estos se fueron. Desgraciadamente la historia podría haber terminado en el tremendo milagro de la sanidad de Naamán. Pero la historia termina mostrándonos el verdadero corazón del siervo de Eliseo, que manipuló, tuvo avaricia, mintió y usurpó la identidad de Eliseo. Todos pecados que muchas veces nosotros mismos caemos con tal de conseguir el éxito y la apariencia frente a los demás. Muchas veces manipulamos las situaciones, muchas veces tenemos avaricia frente a lo que no podemos conseguir, muchas veces mentimos y muchas veces usurpamos la identidad de otras personas, con tal de alimentar el ídolo del éxito que muchas veces nos persigue. Como conclusión, muchos de nosotros estamos anhelando éxito, que las personas nos valoren por lo que somos, por lo que tenemos. Pero si es así, estamos tremendamente equivocados. Hemos pecado, porque el valor de nuestra vida está en Dios y no en otras cosas. Arrepintámonos. Si estamos siendo tentados, pidámosle a Dios. Como dice el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del mal. Y en la historia que te hemos contado, ¿quién es usted? ¿Es Naamán? ¿El que necesita algo más, ¿no es cierto?, por conseguir o por estar completo. ¿Es Eliseo el que no transó sus principios por la recompensa? ¿O es Giezi el que está dispuesto a transar todos sus principios con tal de alimentar, ¿no es cierto?, al ídolo del éxito en sus vidas? Recapacite, que el Espíritu Santo toque nuestras vidas para realmente arrepentirnos si hemos pecado. Y no puedo terminar sin dar y ver, ¿no es cierto?, la tremenda y hermosa providencia de Dios en la historia de Naamán. Naamán, un tipo con una posición importante. Providencialmente, los sirios van y toman presa a una mujer, a una muchacha, y la llevan como criada a la casa de Naamán. Y providencialmente, Naamán tenía lepra y la muchacha sabía que había un profeta que la podía sanar. Y providencialmente, Naamán es enviado al reino de Israel y es sanado por Eliseo. Si eso no es providencia y es gracia de Dios, no sé qué es. Y muchas veces nosotros, cuando no lo merecíamos, hemos recibido la sanidad en nuestras vidas. Cuando no merecíamos, hemos recibido el favor de Dios y la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que es una tremenda historia de gracia, de perdón, de sanidad en la vida de Naamán. Le invito a que podamos orar. Gracias, Dios.